En medio del ruido de la gran ciudad, un niño lustrabotas humilde se atrevió a enfrentar las palabras de desprecio de un poderoso millonario. Lo que parecía una humillación pública terminó convirtiéndose en una lección inesperada que cambiaría la vida de todos los presentes. Suscríbete para más historias todos los días, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Era un martes de agosto, cielo nublado y bocinas cosiendo las calles como hilo apurado, cuando salió de casa con la caja de lustrabotas colgada al hombro. Se llamaba Davi, 12 años, manos pequeñas y firmes, y una forma de andar que mezclaba prisa con cuidado para no gastar aún más las zapatillas ya rotas en la punta. Vive con su madre y 2 hermanos en un cuarto y sala que huele a jabón en piedra y café recién colado, allá en lo alto del cerro, donde el viento entra por las rendijas como visita sin invitación. En la mochila, un cuaderno de tapa arrugada con multiplicaciones a medio hacer y un dibujo de zapatos brillando como si fueran estrellas. Baja al centro todos los días, toma 2 autobuses, reconoce a los vendedores por sus apodos y sabe dónde pega el sol en el piso de la peatonal a las 10:20. El sustento viene del brillo ajeno, betún negro, cepillo gastado, franela que antes fue camiseta del hermano y ahora nube de algodón. Quien conoce a Davi sabe que sonríe con los ojos, incluso cuando el estómago gruñe y la moneda no cae con ganas dentro de la latita. Aquel día, sin embargo, había un peso distinto en el aire, un rumor de lluvia y de prueba, como si la ciudad estuviera preparando un examen solo para él. Él no lo sabía, pero iba camino al encuentro que dividiría su vida entre el antes y el después. Las palabras del empresario no fueron simples sonidos lanzados al aire. Se sintieron como una bofetada invisible que atravesó la piel del muchacho y resonó en el pecho de quienes estaban cerca. Varios transeúntes giraron la cabeza, algunos por curiosidad, otros con un leve gesto de incomodidad, como si hubieran presenciado un atropello sin que nadie cayera al suelo. Davi, sin embargo, no bajó los ojos. En su interior, algo lo sostenía como una columna invisible, la certeza de que su trabajo tenía un valor más grande que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Apretó la caja de madera con fuerza, sintiendo las marcas de los clavos viejos en la palma, y respondió con un tono sereno que contrastaba con la arrogancia del hombre. «Mi trabajo no brilla como su reloj, señor, pero hace brillar los zapatos que llevan a la gente a sus destinos. Con cada par limpio, mi madre pone comida en la mesa y yo sigo soñando con estudiar. Eso, para mí, tiene valor». Hubo un silencio incómodo, un vacío en el aire que ni los claxons de la avenida consiguieron llenar, como si todos esperaran la reacción del millonario ante aquella verdad inesperada. El empresario, acostumbrado a que nadie osara responderle, frunció el ceño y se quedó quieto por un instante. Tenía el impulso de apartar al niño con un gesto de mano, como quien ahuyenta a un vendedor insistente, pero algo en la mirada firme de Davi lo detuvo. Esa mirada no era insolente ni desafiante, era clara, como la de alguien que conoce la dureza de la vida y aún así decide sonreír. En ese segundo, el hombre recordó un detalle que llevaba enterrado décadas. Su propio padre, que había trabajado en un taller mecánico con las uñas ennegrecidas por el aceite, enseñándole que el respeto se gana con esfuerzo y no con títulos. Ese recuerdo irrumpió como una grieta en el muro de soberbia que lo rodeaba. Se encontró observando al niño no como una sombra insignificante, sino como un espejo incómodo de lo que él mismo había sido alguna vez antes de dejarse consumir por el poder y la rutina. La calle, con todo su bullicio, pareció detenerse, y lo que quedaba era la tensión flotando entre un niño con la ropa gastada y un hombre con los bolsillos llenos, pero el corazón vacío. El hombre respiró hondo,
como si acomodara una máscara antes de hablar, y dijo con un deje de ironía que cortó la calle en dos: «A ver, pequeño, demuestra ese valor del que hablas». Sacó un billete con desgano, más para exhibir su poder que para pagar un servicio, y dejó caer la punta del zapato sobre la caja de David con un golpe seco que retumbó en la madera. El cuero estaba cubierto por un polvo grisáceo que parecía ceniza, con vetas de barro seco en la costura. Era un zapato caro que había sido maltratado por prisa y descuido. David, sin titubear, se arrodilló como quien se acerca a un altar humilde. Preparó la brocha con movimientos aprendidos a fuerza de necesidad y comenzó a trabajar. La escobilla, aunque gastada, dibujó círculos precisos. La crema se extendió como una capa fina y la flanela, convertida en nube dócil, devolvió al cuero un reflejo progresivo, no de lujo, sino de cuidado. La gente se fue acercando a esa pequeña ceremonia de oficio. Un repartidor con la caja térmica al hombro, una secretaria con un café olvidado en la mano, un guardia que fingía revisar la entrada. La tensión no se había ido, solo había cambiado de forma. Estaba ahora en los ojos de todos, preguntándose si el niño sería capaz de convertir el desprecio en brillo y si el millonario sabría mirarlo sin el filtro de la soberbia. Cada gesto de David tenía una historia. La forma en que apoyaba el talón para no rayar la madera, el modo en que soplaba apenas, casi un susurro, para retirar el exceso de polvo, la atención en los bordes, donde el cuero suele rendirse primero. Mientras trabajaba, el narrador de su propia vida se encendía por dentro. Recordó la risa distraída de su madre esa mañana, el «Dios te acompañe» que la vecina siempre repetía, el dibujo de zapatos estrella en su cuaderno. El millonario, atrapado por una calma que no entendía, observó cómo el zapato izquierdo, ese que pisaba alfombras y ascensores brillantes, empezaba a reflejar el mundo como una laguna oscura antes de la lluvia. Hubo un instante insólito. Una gota cayó del cielo y se detuvo en la puntera recién lustrada, y en esa gota se vio, diminuto y nítido, el rostro del empresario. Se miró y no se gustó. No era la imagen del hombre poderoso, era la de alguien cansado, con los bordes mordidos por la impaciencia. David, que notó el gesto imperceptible en la ceja del cliente, entendió que el brillo no solo estaba en el cuero, sino en una grieta nueva que se abría en el orgullo del otro. Y siguió puliendo, porque sabía que, a veces, la dignidad entra a los corazones por la puerta pequeña de lo cotidiano. El murmullo de la calle se transformó en un coro bajo, cuando los curiosos notaron que no era un simple lustrado, sino un acto que contenía algo más profundo. Una señora mayor, con bolsas de mercado apretadas contra el pecho, comentó en voz baja: «Mira cómo ese niño cuida los zapatos, como si cuidara un tesoro». El guardia asintió sin querer, y hasta un adolescente que jugaba con su celular levantó la vista intrigado. David no buscaba espectáculo, pero cada movimiento suyo, firme y dedicado, parecía narrar la historia de un niño que entendía que el trabajo, por más pequeño que pareciera, podía sostener una casa entera. El millonario, incómodo con la atención inesperada, se removió en el asiento improvisado de su propio poder. Sentía el peso de las miradas ajenas como un juicio silencioso, algo que rara vez experimentaba, pues estaba acostumbrado a ser quien dictaba las reglas. Su respiración se aceleró, no de enojo, sino de una incomodidad extraña, la de alguien que se siente desnudo en medio de la multitud, revelado por un acto sencillo que no debería tener tanta fuerza. El zapato ya brillaba con un reflejo casi perfecto, pero el silencio de David, lleno de dignidad muda, lo hacía resplandecer aún más que la cera. Cuando David terminó con el primer zapato, levantó la vista y sonrió, no con soberbia ni burla, sino con esa ternura callada que nace de saber que uno ha cumplido bien su labor. «Listo, señor, como nuevo», dijo,
devolviendo el pie con un cuidado que contrastaba con la brusquedad con que había sido puesto sobre la caja. El millonario retiró el zapato y lo observó, sorprendido por el detalle que nunca había notado antes. El brillo no era solo en la superficie, sino en la forma en que los demás lo miraban ahora. Había perdido, en cuestión de minutos, el dominio invisible que ejercía sobre el ambiente. Lo que antes era respeto forzado, ahora se había convertido en compasión hacia el niño y juicio hacia él. Davi comenzó con el segundo zapato, y cada trazo de la escobilla parecía una lección escrita sin palabras. Que la humildad puede brillar más que cualquier fortuna, que la dignidad no se compra, y que incluso en medio del ruido de una ciudad apurada, la verdad encuentra su espacio para hacerse escuchar. El segundo zapato, más gastado en la punta por el roce constante contra las aceras, parecía desafiar la destreza de Davi. Pero él no se apresuró. Aplicó la pasta con movimientos circulares y lentos, como si pintara un lienzo invisible. Cada gesto era un recordatorio de su rutina diaria, de levantarse antes del amanecer, de caminar kilómetros con los cordones desatados y la ilusión de ganar lo suficiente para comprar pan y quizás un cuaderno nuevo. La multitud, que antes se movía con prisa, se quedó expectante, formando un círculo silencioso alrededor del niño y del empresario. No era común que un hombre de fortuna quedara atrapado en un momento tan simple, y menos aún que el protagonista fuera un niño con manos pequeñas y uñas manchadas de betún. El contraste era brutal. La riqueza arrogante contra la humildad trabajadora, el reloj de oro contra la escobilla gastada, el traje impecable contra la camisa de algodón con un botón suelto. Y sin embargo, era el niño quien dominaba la escena, con la serenidad de quien entiende que la dignidad no depende de los ojos que lo miran, sino de la verdad con la que se vive. Al terminar, Davi se enderezó y limpió sus manos en la flanela. No pidió propina, no extendió la mano esperando reconocimiento. Solo levantó la mirada y dijo: «Gracias por confiar en mí». Esa frase sencilla cayó como un golpe inesperado en el pecho del empresario. No era agradecimiento fingido ni sumisión, era la voz limpia de alguien que, a pesar de la necesidad, aún encontraba espacio para la gratitud. El hombre guardó silencio, pero en su mente se abrían grietas profundas. Pensó en todos los días que había pasado caminando sobre suelos lustrados, usando zapatos impecables, sin detenerse jamás a imaginar quién se había inclinado para mantenerlos así. Por primera vez en mucho tiempo sintió un leve temblor en las manos, no por miedo a perder dinero, sino por la incómoda certeza de que, con toda su riqueza, jamás había podido comprar esa paz interior que irradiaba el niño frente a él. El murmullo de la multitud se convirtió en un eco que rodeaba al empresario, como si cada persona presente hubiera encontrado en ese instante un espejo incómodo de su propia vida. Una joven oficinista susurró: «Mira cómo lo trata, con respeto. Ni yo me atrevería a hablarle así». Sus palabras llegaron a los oídos del millonario como una flecha discreta. Él, acostumbrado a que lo aplaudieran por conveniencia, ahora sentía la presión de un público que no pedía negocios ni contratos, sino humanidad. Intentó erguirse con su habitual aire de superioridad, pero su gesto resultó torpe. No había autoridad en sus hombros, solo un peso extraño, como si el brillo de esos zapatos recién lustrados hubiera iluminado las sombras que él prefería esconder. Davi, ajeno a la tensión en el rostro del hombre, recogió con calma sus cosas, guardando la escobilla y doblando la flanela como quien termina un ritual sagrado. Para él, ese trabajo no era humillación, era la única forma de sostener el hilo frágil que mantenía unida a su familia. Y esa convicción, silenciosa pero firme, lo hacía parecer más grande que el mismo edificio de cristal frente al cual estaban parados.
El empresario se llevó la mano al bolsillo, sacó una billetera de cuero negro y dudó por primera vez en mucho tiempo. Tenía la intención de dar una cantidad ridícula como gesto de caridad disfrazado de burla, pero se encontró atrapado en una contradicción. ¿Qué podía ofrecerle a ese niño que ya había demostrado poseer una riqueza que él no tenía? Metió de nuevo la billetera, como si el dinero hubiera perdido sentido en ese escenario. En lugar de eso, preguntó con voz más baja de lo habitual: ¿Cómo te llamas? Davy lo miró, sorprendido, y respondió con sencillez: Davy, señor. Ese nombre corto y directo resonó como un campanazo en el pecho del millonario. Recordó que así también se llamaba un antiguo amigo de infancia, un chico humilde que lo había defendido en la escuela cuando nadie más se atrevía. Sintió que las piezas de su pasado y de su presente se unían en ese instante con una claridad brutal. Y por primera vez en años inclinó la cabeza apenas en un gesto que nadie esperaba ver en un hombre tan acostumbrado a mirar siempre desde arriba. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el roce de las hojas secas arrastradas por el viento en la acera. Los curiosos, que hasta hacía poco eran simples transeúntes, se habían convertido en testigos de una escena que nadie esperaba ver. Un millonario, acostumbrado a los reflectores del poder, quedándose sin palabras frente a un niño con zapatos gastados y una caja de madera. Davy, sin buscarlo, había logrado detener el ritmo frenético de la ciudad. El empresario respiró hondo, como si intentara reorganizar los pensamientos que chocaban en su mente. Vio en el rostro del niño algo que lo desarmaba, una mezcla de cansancio temprano y esperanza intacta, y esa contradicción lo golpeó con fuerza. Por dentro, recordó todas las veces que había humillado a empleados, ignorado a trabajadores, negado saludos por considerarlos irrelevantes. Cada recuerdo era un peso más en su conciencia, como piedras cayendo una tras otra dentro de un saco que ya no podía cargar con facilidad. Mientras tanto, Davy simplemente acomodaba sus herramientas con la naturalidad de quien termina una jornada, sin imaginar que estaba moviendo cimientos en el corazón de un hombre poderoso. El millonario intentó recuperar su aire de autoridad. Carraspeó, enderezó los hombros, pero su voz salió más frágil de lo que esperaba. Tu madre debe estar orgullosa de ti. La frase, torpe y breve, sorprendió incluso a quienes observaban. Nadie estaba acostumbrado a escuchar de él palabras que sonaran humanas, y menos aún con esa carga de sinceridad involuntaria. Davy sonrió, esa sonrisa limpia que parecía abrir ventanas en medio de la rutina más gris, y contestó: Ella siempre dice que mientras uno haga las cosas con respeto, nunca falta un plato en la mesa. La respuesta cayó sobre el millonario como un recordatorio de algo perdido hace mucho tiempo, la voz de su propia madre, que alguna vez le enseñó valores similares antes de que la ambición lo desviara. El hombre se quedó quieto, sin saber si apartar la mirada o sostenerla, atrapado en el espejo que le ofrecía aquel niño. En ese instante, comprendió que había subestimado la fuerza de lo simple, y que el verdadero poder no se medía en números, sino en la capacidad de mantener intacta la dignidad, aún en medio de la necesidad. El millonario sintió un calor incómodo subirle por la nuca, una mezcla de vergüenza y reconocimiento que rara vez lo había visitado en su vida. Se dio cuenta de que todos esos años se había rodeado de aduladores que nunca lo confrontaban, y que en ese momento un niño de apenas 12 años había logrado hacerlo tambalear con pocas palabras y un par de zapatos brillantes. Intentó desviar la atención, sacando su celular de último modelo y fingiendo revisar notificaciones, pero sus dedos temblaban levemente. La multitud no se apartaba, como si cada uno de los presentes entendiera que estaba presenciando algo irrepetible. Davy, sin rencor, se levantó y ajustó la caja en su hombro.
Su mirada seguía tranquila, pero había en sus ojos un destello que transmitía una verdad indiscutible, que la grandeza no se demuestra humillando a otros, sino reconociendo el valor donde nadie más lo ve. El empresario tragó saliva y por primera vez en mucho tiempo deseó desaparecer del centro de atención, no porque temiera perder estatus, sino porque entendía que había perdido la batalla más íntima, la de la humanidad. El aire cargado de la ciudad parecía haberse detenido sobre esa esquina. Una mujer se acercó y dejó discretamente un billete en la mano de Davi, como si quisiera agradecerle no solo por su trabajo, sino por la lección silenciosa que estaba regalando a todos. Otro hombre, un repartidor con la camiseta empapada de sudor, le ofreció una botella de agua. El niño aceptó con gratitud, murmurando un «gracias» que se sintió más sincero que cualquier discurso. El millonario, al observar esos gestos espontáneos, sintió un vacío en el estómago. Con todo su dinero, nunca había despertado ese tipo de generosidad en la gente. Lo miraban a él por interés o miedo, pero al niño lo miraban con respeto genuino. Esa diferencia lo golpeó como un trueno inesperado. En ese momento comprendió que estaba frente a una encrucijada invisible. Podía seguir siendo el hombre frío que todos conocían o dejarse transformar por aquella experiencia que había nacido de la calle y de la humildad de un muchacho. Y por primera vez no supo qué camino elegir. El millonario permaneció quieto, con los zapatos brillando como espejos que ahora le devolvían una imagen que no quería enfrentar. No era la del hombre exitoso y admirado que solía ver en las revistas de negocios, sino la de alguien vacío que había construido un imperio sobre la indiferencia. Intentó sonreír, pero el gesto se quebró en el camino, transformándose en una mueca incómoda. Davi, en cambio, mantenía la serenidad de quien sabe que ya cumplió con lo que debía. Se despidió con un gesto simple, casi tímido, y comenzó a alejarse entre la multitud. Cada paso suyo resonaba como un eco fuerte en la conciencia del empresario, que lo seguía con la mirada sin atreverse a detenerlo. Por primera vez en mucho tiempo, deseó preguntar más, saber de dónde venía ese niño, qué sueños guardaba, qué cicatrices lo acompañaban. Pero las palabras se le atoraron en la garganta, atrapadas por el peso del orgullo que empezaba a desmoronarse. La multitud se dispersaba lentamente, comentando en voz baja lo que había ocurrido. Algunos reían con incredulidad, otros movían la cabeza con respeto. Para ellos había sido un espectáculo inesperado. La vida mostrando su ironía en plena calle, un niño humilde dejando sin respuestas a un hombre acostumbrado a tenerlas todas. El millonario respiró hondo, tratando de recuperar el control de su día. Sin embargo, algo dentro de él se había quebrado de manera irreversible. El brillo de los zapatos no era lo que más lo perturbaba, era la certeza de que ese pequeño lo había expuesto ante todos, no con burla ni con agresión, sino con dignidad. Y en esa dignidad encontró una fuerza que le resultaba imposible de ignorar. Mientras se subía nuevamente al auto, sintió que su mundo, cuidadosamente construido durante años, empezaba a tambalear como un edificio golpeado por un viento inesperado. No lo sabía aún, pero aquel encuentro marcaría el inicio de un cambio que lo acompañaría por el resto de su vida. Esa tarde, de camino a su oficina en el piso 20, el millonario no pudo concentrarse en los informes ni en las reuniones programadas. El eco de la voz de Davi seguía martillando en su cabeza como un reloj que nunca se detiene. Con cada par limpio, mi madre pone comida en la mesa. Esa frase, tan sencilla y directa, se había incrustado en su memoria como un recordatorio incómodo. Miró por la ventana de vidrio templado, desde donde la ciudad se extendía como un tablero de luces y sombras, y por primera vez en años no sintió orgullo, sino una profunda soledad. Recordó a su padre, aquel mecánico de manos ásperas que le había enseñado que ningún trabajo era pequeño.
Se preguntó en qué momento había traicionado esa enseñanza, cambiando respeto por soberbia y humanidad por números. Cada recuerdo era un reproche silencioso, una herida abierta que no podía cubrir con billetes ni contratos. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Davi llegaba a su casa con algunas monedas en el bolsillo y una bolsa de pan recién comprado. El cuarto estrecho donde vivía con su madre y sus hermanos lo recibió con olor a sopa calentándose en una olla vieja. Sus hermanos corrieron a abrazarlo, celebrando las monedas como si fueran un tesoro, y su madre lo miró con ternura, cansada pero orgullosa. Nadie allí sabía que ese mismo día, en las oficinas más altas de la ciudad, un hombre poderoso estaba pensando en él. Para Davi había sido una jornada como tantas, horas de trabajo, miradas que lo ignoraban y una lección de dignidad ofrecida sin siquiera proponérselo. Sin embargo, algo en su interior también se movía, la certeza de que sus palabras habían tocado al millonario, aunque no pudiera medir hasta dónde llegaba esa huella. Y esa sensación, aunque pequeña, le dio un extraño alivio, como si su esfuerzo diario tuviera un sentido más grande de lo que imaginaba. Esa noche, el millonario llegó a su mansión con un silencio que ni los porteros ni los empleados domésticos se atrevieron a interrumpir. Dejó el maletín sobre la mesa de mármol y se sentó en un sillón amplio, rodeado de lujos que en ese momento le parecían huecos. El eco de las risas de sus hijos, estudiando en universidades extranjeras y alejados de su vida cotidiana, contrastaba con la imagen del niño que había visto unas horas antes, cargando una caja de madera como si llevara el mundo entero en sus hombros. Tomó una copa de vino, pero el sabor no le provocó placer. Era como tragar vacío. Cerró los ojos y se preguntó qué pensaría su madre si lo viera ahora, convertido en alguien incapaz de reconocer el valor del esfuerzo honesto. Esa pregunta le dolió más que cualquier crítica externa. No podía borrar de su mente la serenidad de Davi, esa calma que brotaba incluso en medio de la necesidad y que él, con todo su dinero, jamás había logrado comprar. Al otro lado de la ciudad, Davi acomodaba sus útiles escolares sobre una mesa coja. Con la luz débil de un foco colgado del techo, repasaba las operaciones de matemáticas que había dejado incompletas en su cuaderno arrugado. Mientras resolvía cada suma con un lápiz mordido en la punta, pensaba en la reacción del millonario. No con rencor ni deseo de venganza, sino con una extraña mezcla de curiosidad y esperanza. Quizás entendió algo, murmuró, más para sí mismo que para sus hermanos que ya dormían en un colchón compartido. Guardó silencio un momento y luego sonrió. Para él, cada día era una batalla, y el simple hecho de poder regresar a casa con pan en las manos ya era una victoria. El recuerdo del hombre poderoso quedaba como una anécdota rara, una chispa en medio de su rutina. No imaginaba que esa chispa en realidad estaba encendiendo un fuego de reflexión en el corazón de alguien que nunca había conocido la verdadera pobreza, pero que ahora se veía obligado a mirarla de frente. El millonario apenas pudo dormir aquella noche. Se revolvía en la cama de sábanas finas, con la mente atrapada en imágenes de la calle, el brillo de los zapatos, la voz firme del niño, las miradas de la gente que lo observaba con juicio silencioso. Era como si toda su vida de éxitos hubiera sido puesta en duda en un instante. Se levantó antes del amanecer, caminó por su casa en penumbras y sintió que cada objeto de lujo lo observaba con burla, recordándole que, aunque lo poseía todo, carecía de lo esencial, paz y respeto verdadero. Decidió no encender la televisión ni revisar correos. Esa mañana, por primera vez en muchos años, se sirvió un café solo y se quedó pensando en silencio. Recordó el taller grasiento de su padre, los zapatos que él mismo había lustrado de niño para no avergonzarse en la escuela, y se preguntó en qué momento había olvidado ese origen humilde. El eco de esa memoria lo sacudió tanto
que sintió la necesidad de hacer algo, aunque todavía no supiera qué. En el barrio de Davi, el amanecer trajo consigo el canto de gallos lejanos y el olor de pan calentado en hornallas viejas. El niño se levantó con energía, a pesar del cansancio acumulado. Había soñado con su padre ausente, como si en el sueño le dijera que siguiera adelante con fuerza. Esa imagen lo llenó de ánimo. Se lavó el rostro con agua fría de una palangana, se peinó con las manos húmedas y besó a su madre antes de salir otra vez rumbo al centro. Mientras descendía por las escaleras del barrio, sentía una mezcla rara en el pecho. Una parte de él intuía que el encuentro con aquel hombre no había sido casualidad. Guardó la flanela con más cuidado que de costumbre, y al mirar el cielo todavía gris, murmuró para sí: «Hoy va a ser un buen día, lo sé». No tenía idea de que su camino volvería a cruzarse con el del millonario mucho antes de lo que imaginaba, y que ese segundo encuentro marcaría aún más profundamente la vida de ambos. El millonario llegó a su oficina con el rostro cansado y los ojos rojos de insomnio. Sus empleados notaron enseguida que algo no andaba bien. El hombre que solía entrar con pasos firmes y voz autoritaria caminaba lento, con la mirada perdida, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Pasó de largo frente a la secretaria que intentó entregarle una carpeta y se encerró en la sala de juntas, dejando a todos en silencio. Allí, entre paredes de cristal y una mesa demasiado pulida, abrió su agenda y no pudo concentrarse en nada. Los números, las inversiones, los contratos, todo parecía carente de sentido frente a la voz que seguía retumbando en su memoria. «Mi trabajo ayuda a poner comida en la mesa». Era una frase que no encajaba en sus balances, pero que ahora se sentía más poderosa que cualquier cifra. Se preguntó cómo había llegado a un punto en el que una verdad tan simple podía desestabilizarlo más que una crisis financiera. Mientras tanto, Davi volvía a instalarse en su esquina de siempre, con la caja bien apoyada y el mismo anuncio de voz clara: engraxo rápido, barato y con cariño. Pero aquel día notó algo distinto. Las personas se detenían más. Algunas lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. No sabía que varios de los testigos del día anterior habían compartido lo ocurrido en redes sociales, describiendo la escena como un recordatorio de la dignidad en medio de la rutina de la ciudad. Para Davi, solo era otro día de trabajo, aunque en el aire flotaba una energía nueva, como si la calle misma lo mirara con otros ojos. Atendió a un cliente tras otro, con el mismo cuidado de siempre, sin imaginar que, en una torre de cristal a pocas cuadras, el millonario luchaba contra una batalla silenciosa que lo obligaba a replantearse todo lo que creía saber sobre el valor de una vida. Al mediodía, el millonario no soportó más el encierro de su oficina. Cerró la computadora portátil de golpe y salió sin avisar a nadie, caminando a paso rápido por las calles abarrotadas. Sus empleados lo vieron marcharse con el ceño fruncido, sorprendidos por ese comportamiento inusual. Caminó sin rumbo fijo hasta que, casi por instinto, sus pies lo llevaron al mismo lugar donde había encontrado a Davi el día anterior. Y ahí estaba, el niño, inclinado sobre unos zapatos polvorientos, concentrado como si puliera un tesoro. El millonario se detuvo a unos metros, observando en silencio. No había cámaras, no había testigos importantes, solo él frente a la humildad que lo había desarmado. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de orgullo herido y necesidad de aprender. Por un momento pensó en regresar, pero algo más fuerte lo obligó a dar un paso adelante. Esa esquina se había convertido en su confesionario silencioso. Davi levantó la cabeza y lo reconoció al instante. No mostró sorpresa ni miedo, solo la misma sonrisa tranquila que usaba con todos. «¿Quiere que le dé otro brillo, señor?», preguntó con naturalidad, como si nada extraordinario hubiera ocurrido el día anterior.
El millonario tragó saliva y asintió, sentándose en el mismo lugar, aunque esta vez con una postura distinta. Ya no era el rey de la calle, sino un hombre común que necesitaba escuchar. Mientras David trabajaba, volvió a hablar con esa serenidad que le era tan propia. Contó que soñaba con terminar la escuela, con ser maestro algún día para enseñar a otros niños que también luchaban contra la pobreza. Cada palabra suya caía como una gota limpia en la conciencia del empresario, que lo escuchaba en silencio, incapaz de interrumpir. Y en ese instante comprendió algo que lo estremeció. Aquel niño, con nada más que una caja de madera y un corazón firme, le estaba enseñando más de lo que cualquier universidad de prestigio le había dado jamás. El millonario se inclinó hacia adelante, observando cómo las manos pequeñas de Davy se movían con destreza sobre el cuero. Por primera vez en años, no sentía prisa. Era como si el tiempo hubiera disminuido su paso, permitiéndole saborear cada detalle de esa escena. «¿Y cómo haces para no rendirte?», preguntó en voz baja, casi como si temiera que alguien lo oyera. Davy levantó la vista, sorprendido por la pregunta, y respondió con naturalidad: «Porque si me rindo, mis hermanos no cenan. Y porque sé que un día voy a poder estudiar y ser alguien que ayude a otros. Eso me da fuerza». Las palabras golpearon al empresario con la crudeza de una verdad imposible de esquivar. Había pasado la vida construyendo muros para protegerse del dolor, y un niño, con una respuesta sencilla, había derrumbado todos de un solo golpe. Se sintió pequeño, vulnerable, como si la corbata y el reloj no fueran más que disfraces inútiles. Los transeúntes que pasaban por la calle notaban la escena y, aunque no entendían del todo lo que ocurría, percibían algo distinto en el aire. El millonario ya no se veía como el hombre arrogante que imponía distancia, sino como alguien dispuesto a escuchar. Una mujer se detuvo y murmuró: «Mira cómo le habla, parece otro». Davy, ajeno a los comentarios, continuaba con su trabajo, pero también compartía fragmentos de su vida. Cómo su madre cosía de noche para completar los gastos, cómo sus hermanos inventaban juegos con tapas de botellas, y cómo él soñaba con regalarle un par de zapatos nuevos a su madre algún día. El empresario lo escuchaba con atención, como si cada detalle fuera una página de un libro que nunca había leído. Un libro que hablaba de la vida real y no de cifras o contratos. Y comprendió que, en ese instante, el verdadero aprendiz era él. El millonario, conmovido por la honestidad de cada palabra, se quedó callado unos segundos, mirando sus zapatos que ahora brillaban como espejos. «Yo también fui pobre, ¿sabes?», confesó de repente, sorprendiéndose a sí mismo. No solía hablar de su pasado con nadie, mucho menos con un desconocido. Davy lo miró con curiosidad, esperando que continuara. «Mi padre trabajaba en un taller. Llegaba a casa con las manos llenas de grasa, pero nunca faltaba comida en la mesa. Él siempre decía que la dignidad era más importante que cualquier riqueza. Y yo lo olvidé». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el murmullo lejano de un vendedor ambulante y el crujido de una bolsa de papel arrastrada por el viento. Davy no dijo nada, solo asintió con la cabeza, como si entendiera que esas palabras eran una confesión más difícil que cualquier negocio millonario. El empresario sintió que aquel gesto simple era más valioso que cualquier consejo que hubiera recibido en los últimos años. Al terminar el segundo zapato, Davy lo entregó con la misma calma de siempre. No esperaba más que unas monedas, lo justo para comprar pan y quizás algo de leche. Pero el millonario se quedó inmóvil, sin sacar la billetera. En lugar de dinero, lo que quería ofrecerle era algo más grande, aunque no supiera todavía cómo. «Davy, ¿qué necesitas para estudiar?», preguntó con voz baja, como quien mide cada palabra para no romper un momento frágil. El niño se encogió de hombros y respondió: «Solo un poco de tiempo. Y cuadernos, claro, pero lo demás lo hago yo». La respuesta, tan sencilla y contundente,
le arrancó un nudo en la garganta al empresario. Se dio cuenta de que lo que para él era un gasto insignificante, para ese niño representaba un mundo entero, y en ese instante tomó una decisión que empezaría a cambiarlo todo. El empresario se levantó despacio, sintiendo que cada movimiento era observado por quienes pasaban. Sacó su billetera, pero esta vez no lo hizo para imponer superioridad ni para exhibir su fortuna. Extrajo un par de billetes y se los entregó a Davi con un gesto sereno. «Compra tus cuadernos», dijo, intentando mantener la voz firme. Pero Davi, con una madurez que desentonaba con su edad, negó con la cabeza. «No quiero limosna, señor. Prefiero ganarlo con mi trabajo». La frase cayó como un martillazo en el aire, arrancando murmullos entre los presentes. El millonario se quedó sin palabras. Nunca en su vida alguien había rechazado su dinero, y sin embargo, esa negativa no lo ofendió. Al contrario, lo desarmó aún más. En ese instante comprendió que no se trataba de dar, sino de reconocer, de mirar a los ojos y entender que la dignidad no se compra, se respeta. Conmovido, el millonario guardó los billetes y se inclinó hacia el niño, bajando la voz para que solo él pudiera escuchar. «Entonces dime cómo puedo ayudarte sin quitarte tu orgullo». Davi pensó unos segundos, con los ojos brillando por la sinceridad de la pregunta. «Deme trabajo, señor, no para mí solo, sino para otros chicos como yo. Hay muchos que quieren estudiar y no tienen ni para un lápiz». El empresario sintió un escalofrío. Aquellas palabras, dichas sin reclamo ni resentimiento, eran la llave que abría una puerta que llevaba cerrada en su corazón por décadas. Se enderezó, respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo sonrió de manera genuina. Había encontrado en ese niño no solo un espejo de su pasado, sino también una brújula para su futuro. Y esa idea comenzó a crecer en él con la fuerza de algo imposible de detener. El millonario salió de aquella esquina con el corazón latiendo más fuerte que en cualquier negociación que hubiera cerrado en su vida. Caminó por la avenida con la mente en ebullición, pensando en las palabras de Davi: «Trabajo para otros chicos como yo». Esa frase se repetía como un eco insistente, recordándole que tenía el poder de transformar realidades con solo mover un dedo, pero que hasta ahora lo había usado solo para su propio beneficio. Al llegar a su oficina, no llamó a los asesores ni a los socios. Encendió la computadora y con una determinación inusual comenzó a escribir un plan. Quería financiar becas, crear talleres, abrir un espacio donde niños trabajadores pudieran estudiar sin abandonar la dignidad de su esfuerzo. Cada línea que escribía lo acercaba más a esa idea de redención que, aunque tardía, lo llenaba de una energía nueva. Sus empleados, al verlo tan concentrado, no se atrevían a interrumpir. Se preguntaban qué milagro lo había transformado en cuestión de horas. Esa misma tarde, Davi regresó a casa con la caja más ligera y el corazón inquieto. No porque hubiera ganado menos, sino porque sentía que algo grande estaba a punto de suceder. Contó a su madre lo del segundo encuentro con el millonario, omitiendo los detalles más duros para no preocuparla. Ella lo escuchó con los ojos húmedos y le acarició el cabello. «Hijo, las palabras verdaderas siempre llegan a donde tienen que llegar. Quizás ese hombre necesitaba escucharte». Davi sonrió sin darle demasiada importancia y se puso a ayudar en la cocina. Sin embargo, mientras pelaba unas papas en un cuenco de plástico, no pudo evitar pensar en la expresión del millonario, en esa mezcla de vulnerabilidad y sorpresa que había visto en sus ojos. Aunque no lo entendiera del todo, intuía que había sembrado una semilla en un terreno fértil y que tarde o temprano algo florecería de allí. Pasaron algunos días y en la ciudad comenzaron a circular rumores extraños. En los periódicos locales aparecieron notas breves sobre un importante empresario
que estaba reuniéndose con organizaciones comunitarias para financiar programas educativos. Nadie lo mencionaba por nombre, pero los que habían presenciado la escena del lustrabotas en la calle sabían perfectamente de quién se trataba. El millonario, antes distante y arrogante, ahora buscaba con insistencia proyectos que tuvieran un impacto real en la vida de los más pobres. Cuando sus socios le preguntaron la razón de ese cambio tan repentino, él solo respondía: «Hay cosas que no se negocian, se corrigen», pero en su mente lo único que veía era el rostro de Davi, esa mirada firme que le había mostrado que la grandeza no estaba en los números, sino en la dignidad. Y aunque nunca lo admitiera en público, sabía que cada decisión que tomaba en esa nueva dirección era una forma de honrar aquella lección callejera. Mientras tanto, Davi seguía con su rutina, ajeno a los movimientos que había provocado. Continuaba lustrando zapatos con la misma dedicación, cuidando cada detalle como si fuera un arte. A veces los clientes le preguntaban si era cierto lo que se decía, si realmente él había hecho reflexionar a un hombre poderoso. El niño se limitaba a sonreír y cambiar de tema, porque para él todo había sido natural, solo había dicho la verdad de su vida. Su madre, sin embargo, notaba que algo en él había cambiado. Lo veía más seguro, más consciente de la fuerza que tenía su voz. Y aunque seguían viviendo con carencias, había en el ambiente una esperanza nueva, como si el aire mismo se hubiera vuelto más ligero. Davi no lo sabía, pero estaba en el centro de una historia que pronto sorprendería a toda la ciudad. Un viernes por la mañana, el millonario convocó a una rueda de prensa. Sus asesores esperaban un anuncio rutinario de inversiones, pero él sorprendió a todos. Frente a cámaras y micrófonos, habló de la necesidad de apoyar a los niños trabajadores de la ciudad, de crear becas y oportunidades para que pudieran estudiar sin abandonar su dignidad. No mencionó nombres, pero cada palabra llevaba impreso el eco de Davi. Los periodistas, acostumbrados a escuchar discursos fríos, se quedaron intrigados por el tono humano que transmitía. Algunos sospechaban que había vivido una experiencia personal fuerte, porque no era común ver a aquel hombre hablar con tanta emoción. Sus declaraciones se expandieron rápidamente por redes sociales, generando debates, aplausos y también escepticismo. Pero más allá de las opiniones, algo era evidente: ese millonario ya no era el mismo. Cuando Davi escuchó la noticia en la radio vieja de un vecino, apenas pudo creerlo. Se quedó inmóvil, con el cepillo en la mano y la caja abierta, como si el mundo se hubiera detenido alrededor. Su madre, al enterarse, lo abrazó con fuerza. «¿Ves, hijo? Tus palabras no se las llevó el viento». Los hermanos brincaban de alegría, sin comprender del todo la magnitud de lo ocurrido, pero celebrando como si se tratara de una victoria personal. Davi, con los ojos brillantes, no se sentía orgulloso por ser el origen del cambio, sino porque había confirmado que incluso la voz de alguien pequeño podía resonar en lugares insospechados. Esa noche, mientras miraba el techo agujereado de su cuarto, pensó que quizás la vida le estaba mostrando un camino nuevo, que la verdadera fuerza no estaba solo en trabajar para sobrevivir, sino en inspirar a otros a mirar distinto. Y esa idea le dio un sueño profundo y tranquilo como hacía tiempo no tenía. En las semanas siguientes, el empresario empezó a visitar barrios humildes, algo impensable meses atrás. Llegaba sin cámaras ni guardaespaldas ostentosos, acompañado apenas de un par de asistentes y un cuaderno donde tomaba notas. Escuchaba a madres solteras, a vendedores ambulantes, a jóvenes que soñaban con estudiar, pero que habían abandonado la escuela para trabajar. Cada historia lo golpeaba con la misma fuerza que aquella conversación con Davi. Descubría un mundo que siempre había estado ahí, a pocas calles de sus oficinas, pero que él había ignorado por años. Y mientras más escuchaba,
más entendía que su riqueza carecía de sentido si no servía para transformar esas realidades. Sus socios lo criticaban en privado, temiendo que sus inversiones en programas sociales afectaran las ganancias. Pero él, con una calma que sorprendía a todos, respondía: las verdaderas pérdidas no se ven en balances, se ven en la mirada de los que dejamos atrás. Davy, sin saberlo, se había convertido en una especie de leyenda urbana. Algunos lo llamaban el niño que hizo pensar al rico, otros lo inventaban como protagonista de relatos exagerados. Pero él seguía siendo el mismo, cargando su caja, lustrando zapatos con dedicación y soñando con estudiar. Lo que sí había cambiado era la forma en que la gente lo miraba. Ya no era solo un niño trabajador, era un símbolo de esperanza silenciosa. En más de una ocasión, clientes habituales se sentaban en su banquito y en vez de hablar de negocios o de prisas, le preguntaban cómo veía el mundo, qué pensaba de la vida. Y Davy, con la inocencia de su edad y la madurez que le imponía la necesidad, respondía con frases simples que dejaban a todos pensativos. Sin proponérselo, había descubierto que la verdad más poderosa era aquella que nacía de la experiencia vivida. Un día, el millonario decidió regresar a la misma esquina donde todo había comenzado. Esta vez no llegó en su coche de lujo ni con traje impecable. Vistió ropa sencilla, casi anónima para no llamar la atención. Encontró a Davy trabajando como siempre, con la misma concentración y la misma sonrisa discreta. El empresario se sentó frente a él y esperó a que terminara con el cliente que atendía. Cuando quedó libre, le dijo: «Quiero agradecerte en persona. Gracias a ti entendí que había olvidado lo que realmente importa». Davy lo miró con sorpresa, pero sin perder la calma. «Yo solo dije lo que vivo, señor», respondió. Esa sencillez lo conmovió aún más. El millonario entonces sacó un sobre y se lo entregó. «No es limosna, es una beca, para que tú y otros niños puedan estudiar. Es un compromiso que estoy cumpliendo gracias a ti». El niño, con el corazón latiendo rápido, tomó el sobre sin saber qué decir, mientras a su alrededor algunos curiosos observaban emocionados. Davy abrió el sobre y encontró no solo dinero para su matrícula, sino también una carta escrita a mano. En ella, el millonario contaba brevemente cómo el encuentro con él lo había hecho replantearse toda su vida. «Tú me recordaste a mi padre», decía una de las frases, «y me devolviste el valor que había olvidado». Davy leyó en silencio, con los ojos brillantes, y luego levantó la mirada. «Prometo que lo aprovecharé, señor, no solo por mí, sino por todos los que creen que no tienen oportunidad». El empresario sonrió, y esa sonrisa, libre de arrogancia, era un gesto nuevo en su rostro, como si también él hubiera encontrado un camino distinto. Los dos se dieron la mano, y en ese apretón había algo más que un acuerdo. Era la confirmación de que a veces los cambios más grandes comienzan con los gestos más pequeños. Y quienes pasaban por allí ese día sabían que estaban presenciando un momento que quedaría grabado en la memoria de la ciudad. Con el tiempo, la noticia del apoyo del empresario a niños trabajadores se expandió por toda la ciudad. Escuelas que antes estaban vacías comenzaron a llenarse de pequeños que, como Davy, habían pasado sus días en las calles buscando monedas. Los programas sociales que financió no solo ofrecían becas, sino también talleres y espacios seguros donde estudiar después del trabajo. La gente empezó a notar un cambio en él. Ya no se hablaba solo del millonario exitoso, sino del hombre que había decidido invertir en futuro y dignidad. Muchos lo criticaban, diciendo que solo buscaba limpiar su imagen, pero quienes habían estado en aquella esquina sabían la verdad. Todo había comenzado con las palabras sinceras de un niño lustrabotas, y ese origen humilde le daba a cada acción un peso distinto, casi imposible de ignorar.
Davi, por su parte, veía cómo sus días cambiaban poco a poco. Seguía trabajando, porque no quería dejar de ayudar a su familia, pero ahora dedicaba las noches a estudiar con libros nuevos que nunca había imaginado tener. Sus hermanos lo miraban con admiración, convencidos de que él lograría lo que otros en el barrio consideraban imposible. A veces, cuando se quedaba despierto hasta tarde repasando lecciones, pensaba en el empresario y en lo extraño que resultaba que sus caminos se hubieran cruzado. «Quizás todo pasa por una razón», se repetía en silencio, sintiendo que aquel encuentro no solo había transformado la vida del millonario, sino también la suya propia. Y aunque todavía vivía en la misma casa modesta, con las mismas paredes descascaradas, dentro de él había una certeza nueva, que el futuro no estaba escrito y que las palabras podían ser tan poderosas como los actos. Con los meses, la relación entre Davi y el empresario se volvió más cercana, aunque siempre marcada por el respeto mutuo. No era un vínculo de beneficencia, sino de aprendizaje. El millonario lo visitaba de vez en cuando, no para dar órdenes ni regalos, sino para escuchar. Y cada vez que Davi hablaba de su vida, de su madre cosiendo de noche, de sus hermanos inventando juegos con nada, el hombre sentía que esas historias valían más que cualquier conferencia motivacional en hoteles de lujo. Descubrió que la verdadera riqueza estaba en entender la lucha diaria de quienes no tenían nada garantizado, y en ese proceso se fue transformando también en su casa, en la manera de tratar a sus empleados, en la forma de mirar a la gente en la calle. La arrogancia que lo había definido durante años se fue deshaciendo como polvo bajo la lluvia, dejando lugar a una humanidad que creía perdida. Davi, por su parte, empezó a sentir el peso de la esperanza que otros niños ponían en él. Lo buscaban para preguntar cómo había logrado llamar la atención de alguien tan poderoso, y él respondía siempre lo mismo: «Solo dije la verdad». Esa frase sencilla se convirtió en un lema repetido en los pasillos de las nuevas aulas comunitarias. Los profesores lo señalaban como ejemplo de perseverancia, y aunque él se sonrojaba con la atención, comprendía que su historia tenía un propósito mayor que su propia vida. A veces, al mirar sus cuadernos nuevos, pensaba en cómo un par de zapatos y unas palabras honestas habían cambiado el rumbo de tantas personas, y se prometía a sí mismo que nunca perdería la humildad que lo había llevado hasta allí, porque sabía que el verdadero brillo no estaba en la cera ni en el cuero, sino en la dignidad que uno defendía cada día, incluso en silencio. Con el paso del tiempo, la ciudad entera comenzó a hablar de aquel giro inesperado en la vida del millonario. Pero más allá de titulares y rumores, lo que realmente quedaba era la huella en las personas que se beneficiaban de las nuevas oportunidades. Davi, sentado muchas noches frente a sus libros, comprendía que lo sucedido no había sido un milagro aislado, sino la prueba de que incluso los gestos más pequeños podían encender revoluciones silenciosas. A veces pensaba en la multitud que presenció aquel primer encuentro y en cómo todos habían sido testigos de algo más grande que una discusión callejera. Habían visto nacer un cambio real. Y esa certeza lo impulsaba a seguir, a estudiar con más ganas, a soñar con ser algún día maestro para transmitir lo que había aprendido, que la dignidad nunca se negocia. El millonario, ya transformado, nunca dejó de recordar aquel día gris en que un niño con una caja de madera le mostró la fragilidad de su soberbia. Podía firmar contratos, inaugurar proyectos y recibir aplausos, pero sabía que el verdadero reconocimiento lo había ganado en esa esquina, cuando aprendió a mirar con humildad. Y aunque muchos jamás entendieran del todo lo que había pasado entre él y Davi, ambos sabían que compartían un lazo invisible:
la certeza de que la riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de respetar y valorar a los demás. Así, en una ciudad que nunca se detenía, quedó grabada la historia de un niño en Graxate que enseñó a un millonario la lección más valiosa de su vida. Y desde entonces, cada zapato brillaba no solo por la cera, sino también por la verdad que aquel muchacho había sembrado en todos. Y así fue la historia del niño Lustrabotas, que con humildad y valentía logró transformar el corazón de un millonario y enseñarle el verdadero valor de la dignidad. Si te conmovió este relato, suscríbete al canal y acompáñanos para más historias como esta cada día.